Hoy vamos a meternos de lleno en lo que podría ser, sin exagerar, uno de los momentos más críticos de este siglo. Hablamos de una nación que está literalmente en una encrucijada. Y lo que decida, bueno, eso podría afectarnos a todos. A ver, imaginemos la escena por un momento. Estamos en enero de 2026. Lo que está pasando en Irán no son simples disturbios, ¿no? El país se enfrenta a una crisis, yo diría que existencial. De hecho, es la más grave desde la Revolución de 1979. Y lo que está en juego, ni más ni menos, es el futuro de la República Islámica. ¿Y cuál es la chispa que lo enciende todo? Pues fíjense en este número, porque es brutal, un 70%. Esa es la inflación en los alimentos. Claro, cuando el coste de la comida se dispara de esa manera, la desesperación en casa se convierte casi al instante en furia en la calle. Es inevitable. Vale, pues con esto entramos de lleno en la primera parte. Vamos a ver cómo algo que empezó, en esencia, como una protesta por el precio del pan, acaba convirtiéndose en un desafío directo a los cimientos del régimen. Lo primero que impresiona aquí es la escala, la pura escala del asunto. Esto no es una protesta en una ciudad, no. Ha estallado en las 31 provincias del país. O sea, un descontento totalmente generalizado. Si a eso le sumas que la moneda, el rial, se ha hundido y que falta de todo, pues la frustración da paso a actos de desafío, actos muy potentes y simbólicos, como esas imágenes de mujeres quemando sus hijabs en público. ¿Y la respuesta del gobierno? Pues la de siempre, culpar a terroristas entrenados fuera. Pero claro, ante esto, ¿qué hace el régimen? ¿Se queda de brazos cruzados? Ni mucho menos. La respuesta del Estado ha sido inmediata, ha sido organizada y, sobre todo, ha sido extremadamente violenta. Y eso, claro, nos mete en un círculo vicioso de escalada muy peligroso. Esto lo explica a la perfección, ¿verdad? La evolución de la crisis. Pasa de ser una chispa, que son esas quejas económicas, totalmente legítimas, por cierto, a convertirse en un fuego incontrolable. Ya no se protesta por la economía, ahora es una crisis política total, sistémica, que pone en duda la propia legitimidad del régimen para gobernar. Y aquí es donde vemos el coste humano, que es terrible. Las cifras, la verdad, ponen los pelos de punta. Oficialmente se habla de más de 500 muertos. Pero ojo, fuentes no oficiales multiplican ese número hasta los 3.000. Y a eso súmale más de 10.000 detenidos. Solo esa diferencia abismal entre las cifras oficiales y las extraoficiales ya nos cuenta una historia, ¿no? Pero la clave aquí es entender la brutalidad de las tácticas. Es que no estamos hablando de antidisturbios conteniendo una manifestación, no. Hablamos de usar fusiles de asalto, de auténticas cacerías de manifestantes que llegan hasta dentro de los hospitales. Y para rematar, un apagón casi total de Internet, para que nadie vea lo que pasa, mientras la gente intenta, a la desesperada, conectarse con el mundo exterior a través de Starlink. Esta frase, sacada del análisis, es que es escalofriante. Cuando la Guardia Revolucionaria, el IRGC, que es un cuerpo de élite pensado para la guerra, para luchar contra enemigos externos, cuando lo despliegan en las calles contra su propio pueblo, es la señal inequívoca de que el régimen ha tomado una decisión: aplastar la protesta cueste lo que cueste, que va a haber sangre. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién está al frente de todo esto? ¿Quién lidera la revuelta? Y aquí es donde la cosa se complica, y mucho. Para intentar entenderlo es casi obligatorio mirar atrás, a la última vez que Irán vivió algo parecido. A ver, esta tabla comparativa es fascinante. Si nos fijamos, hay similitudes, sobre todo en quiénes son los protagonistas. Tanto antes como ahora, la juventud de las ciudades y los comerciantes del bazar son clave. Pero la diferencia es abismal y está justo en la primera fila, el liderazgo. En el 79, los ayatolás dieron una dirección clara, unificaron todo. Hoy el movimiento no tiene cabeza visible, está completamente fragmentado. Y esta frase lo clava. Hay que entender que el bazar en Irán no es solo un mercado. Siempre ha sido un pilar del poder tanto económico como social. Que ellos se unan, cerrando sus negocios, financiando huelgas, y eso lo juntes con la energía de los jóvenes en la calle, bueno, pues tienes lo que el análisis llama una combinación muy explosiva. Es la señal de que la crisis ha llegado hasta el tuétano de la sociedad. Este gráfico nos ayuda a entender por qué es tan difícil que salga un líder. Fíjense, la parte más grande es simplemente indignación popular, gente harta, espontáneo. Pero luego tienes otros grupos, ya organizados, con sus propias agendas. Por un lado, movimientos nacionalistas como los kurdos o los baluchíes. Por otro, facciones que quieren que vuelva la monarquía, apoyadas desde fuera. Y claro, estos grupos no solo no colaboran, es que a menudo quieren cosas totalmente opuestas. No hay un frente común. Claro, una crisis de este calibre no ocurre en una burbuja. Las potencias internacionales, como es lógico, están mirando muy de cerca. Y algunas no solo miran, sino que mueven ficha, cada una, por supuesto, con sus propios intereses en mente.
Y lo que vemos aquí son dos estrategias muy calculadas. Por un lado, la administración Trump, con su famosa máxima presión. El objetivo no es tanto un cambio de régimen caótico, sino ahogar económicamente a Teherán para forzarles a negociar desde una posición de debilidad. Israel, en cambio, juega otra cosa. Apoya a grupos internos para crear caos, pero evita a toda costa una guerra abierta. ¿Por qué? Pues por la paradoja de que una guerra probablemente uniría a los iraníes en torno al régimen. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde va Irán? Los análisis plantean 4 escenarios principales. Y ojo, porque cada uno tendría consecuencias totalmente distintas, no solo para Irán, sino para toda la región. Vamos a verlos uno por uno. El primero, y seguramente el más temido, es un colapso total, una desintegración al estilo de lo que pasó en Libia, que acabe en una guerra civil. El segundo escenario sería una especie de autorreforma, que el sistema se transforme desde dentro para poder sobrevivir, a lo mejor eliminando la figura del líder supremo. La tercera opción, que vuelva a la monarquía, se ve como algo muy improbable, no tiene casi apoyo dentro del país. Y esto nos deja el cuarto escenario, un régimen militar nacionalista. Y aquí está la clave. Según los análisis, este último escenario es el más probable. O sea, ni una democracia, ni una vuelta al pasado. Lo que se ve como más factible es una toma de poder de la Guardia Revolucionaria, que dejen de lado la teocracia y la cambien por un régimen militar, puramente nacionalista. Así que, para cerrar, nos quedamos con esta pregunta de fondo, que es la que lo define todo. Por un lado, tienes una sociedad cada vez más moderna, más secularizada, y por otro, una élite en el poder que está dividida y que es muy violenta. El resultado de ese choque de trenes es lo que va a definir el futuro de Irán para las próximas décadas.